El culto hoy lo iba a dar el Christian Fleischmann, que es el voluntario que está por un mes con nosotros. Y bueno, lamentablemente tuvo COVID, entonces lo va a hacer el domingo que viene. ¿Sí? Entonces hoy va a ser en idioma alemán, en idioma español. Ahí va. Em, quiero empezar con un versículo que dice, que está en Éxodo, capítulo 34, que es el versículo 6. Y para ponernos un poco en contexto, es cuando Moisés sube al monte Sinaí por segunda vez. Ya una vez Dios le había dado la ley y Moisés al bajar vio que el pueblo de Israel había desobedecido y rompió las tablas. Y Dios dice, sube de nuevo, que yo voy a escribir nuevamente mi ley en las tablas. Y Moisés le pidió a Dios que lo pudiera ver. Y Dios le dijo, no me vas a poder ver cara a cara, pero sí voy a pasar delante de ti y cuando yo haya pasado vas a poder mirar detrás de mí. Y cuando pasa esto, Moisés es como una, no sé si decir es una definición, una declaración, es como una expresión de asombro de Moisés después de que la presencia de Dios haya estado ahí junto con él, y dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Qué bueno es tener un Dios que sea así. Quiero dar cortito algunos anuncios. Primero, dar la bienvenida a la visita, Andreas y familia. Qué bueno que estén aquí. Luego comentar que el fin de semana que viene va a ser la conferencia en Gartental. Por temas de la pandemia ahora, como está la situación, en este momento va a ser solamente para el día sábado. La iglesia de Gartental no es que dice que no se puedan quedar las personas que vayan a ir a la conferencia, pero ellos no quieren pedirle a la iglesia de Gartental que, que se sienta obligada a recibir a las personas en sus casas. Si alguien que va a la conferencia arregla con algún familiar o conocido para quedarse de un día para otro, lo que sea, no hay ningún problema, pero en principio todo lo que sea programa va a ser solamente el día sábado. Después también comentar que esta semana, comenzando mañana lunes, va a haber una escuelita de verano acá en conjunto entre la escuela y la escuela dominical, que se va a hacer todos los días en horario de la mañana, de 9 a 12, ¿sí? De lunes a viernes. ¿Sí? Así que los niños están ahí invitados. Entiendo que ya hay una lista de niños que se anotaron y por ahora esa lista estaría cerrada, así que no... pero bueno, sí podemos orar por esa escuelita de verano. También comentar que, bueno, Christian Fleischmann, el voluntario, él va a estar, entiendo que algo así como un mes en total. Él va a darnos el culto la semana que viene, el mensaje. Y ahora cuando salga de su cuarentena, si alguien tiene el deseo de invitarlo para tener una charla con él o simplemente conocerlo, lo pueden hacer. ¿Sí? Y finalmente comentar que el día 12 de febrero, que es en 2 semanas,
vamos a tener nuestra asamblea anual de la iglesia a las 9 de la mañana. ¿Sí? Perdón, a las 20 horas. Perdón, ahí va. Sí, sí, claro. Mientras sigamos con el estatus actual y el gobierno no prohíba nada, la idea es hacerlo en 2 semanas, un sábado, ¿sí? A las 20. Bien, hasta ahí. Oremos y después cantamos algunas canciones. Señor, te agradezco por este día, gracias porque tú estás en medio de nosotros, gracias porque tú nos has regalado un hermoso día con sol y te agradecemos también por las lluvias que has mandado en las últimas semanas y qué lindo es ver todo verde de nuevo. Gracias por esa creación que tú nos has regalado y que tú sigues nutriendo una vez y otra. Te pedimos que tú bendigas este día, este culto, que podamos aprender algo más de ti, que podamos ser motivados a seguirte, a confiar cada día más en ti. Amén. Muy buenos días. Queremos empezar con 2 canciones y después leemos proverbios, una en español y la otra en alemán. Y la primera es: lámpara es a mis pies tu palabra, que eso sea durante toda la semana esa lámpara. Ay, es que nosotros estamos participando de leer la Biblia durante todo el año y qué lindo ver, escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Así que los animo realmente que sea lámpara a mis pies esa palabra que es viva y verdadera. Siempre me
Proverbios 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fijador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas.
Buen día. Bien, para empezar, capaz que oramos una vez. Dios, gracias por este día, te doy gracias por tus bendiciones y te pedimos que tú estés también hablando ahora a través de tu palabra y a través de nosotros, que podamos transmitir tu palabra. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros queremos informar o contar un poco de lo que vivimos en los campamentos de verano. Este año se pudieron volver a hacer, ya que el año pasado por tema de pandemia y todo eso no se habían podido hacer. Entonces este año se volvieron a hacer y pues sí, por la gracia de Dios. La Maxi fue del 5 al 9 de enero y ahí tuvimos la participación de unos 80 jóvenes. Y después la mini fue del 11 al 15 de enero. Y ahí entre adolescentes y líderes fuimos más o menos 60 personas. El orador de los dos campamentos fue Guillermo Gallo. Él es de Paraguay. Tiene padres uruguayos. Tiene 29 años y estudió en el CEMTA. Y es licenciado en música. ¿Cómo es? Bueno, en cuanto a los campamentos, tuvimos unos días espectaculares y sí pudimos ver el cuidado de Dios en todo momento, tanto en todo lo que es los juegos, la cocina. En todas las áreas pudimos ver el cuidado de Dios. Bueno, en momentos hubo dudas por si era necesario suspender los campamentos, por saber que hubo casos de COVID de gente que estuvo en contacto con jóvenes que fueron que estaban en los campamentos. Es decir, no eran mismos jóvenes de los campamentos, sino que habían tenido contacto. Pero lo que sí pusimos todo en manos de Dios y a su vez también le agradecemos a los líderes de las iglesias, que digamos, Francisco estuvo hablando mucho, y ellos lo que sí nos confiaron a nosotros y bueno, entonces decidimos seguir y Dios tuvo su mano ahí para que pudiéramos hacer los campamentos y sí, realmente podemos decir que fue de mucha bendición el haber podido seguir y el haber podido tener ese tiempo con Dios. Sí, pudimos ver el actuar y el hablar de Dios a través de las charlas, de los juegos y hasta en las comidas. Primero quiero también agradecerle a cada uno por sus oraciones y las donaciones de los campamentos, que sin eso seguramente no hubiera sido como salió de bien en estos campamentos. Yo nuevamente estuve encargado en la cocina y pudimos conformar un equipo muy bueno, al igual que lo hizo el equipo de juegos, el equipo de alabanza y sí, el equipo en general. Y sí, una cosa que fue buena escuchar de parte de Guillermo fue que a él le sorprendió la unidad que vio en el equipo de liderazgo, porque él nos vio ahí los primeros días y dijo, esto duerme en carpa, no tienen... porque él ha estado en un montón de campamentos y dice, hay otros que tienen aire acondicionado, tienen mejor instalación y cosas de esas, y dice, nos vio a nosotros en los primeros días y como que, esto empieza así, pero después vaya a ser cómo termina.
y realmente le sorprendió la unidad que hubo en el equipo y cómo... Y bueno, es decir, en sí todo eso es solo gracias a Dios que Él, digamos, tuvo ahí la parte principal, que sin Él no hubiera sido posible. Bien, en las charlas se habló, hubo 7 charlas en cada campamento y ahí se habló, es decir, se tocó el tema del propósito o el llamado de cada uno, también se trató sobre el perdón, sobre el carácter que se necesita para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno. Y bueno, queremos compartir también de eso ahora un poco. Lo que sí, también hubo un día, es decir, una charla, tanto en la Maxi como en la Mini, donde Guille dio como la posibilidad de que cada uno escribiera las preguntas que quisiera y él iba a tratar de responderlas según su conocimiento y tratando siempre de buscar según la Biblia, que también fue muy interesante porque surgieron un montón de preguntas, tanto respecto a las charlas que ya había venido dando, como respecto a otras cosas, que fue muy, muy bueno. Buen día a todos de mi parte también. Sí, yo voy a estar hablando un poco de una charla que me gustó en especial mucho, que era acerca de las segundas oportunidades y estaba basado en la historia de Pedro. Y sí, acá seguramente todos ya conocen más o menos la historia de Pedro, de cómo Jesús lo llamó y cuando él estaba pescando y bueno, viene Jesús y le hace el milagro que le llena de peces y sí, después de que estuvo mucho rato pescando sin pescar nada, hace ese milagro Jesús y lo llama a seguirlo y le dice que algún día va a pescar personas y no peces. Bueno, después Pedro pasa todo el tiempo ahí con Jesús, ve todo lo que hace, aprende muchísimo de Jesús. Y después, cuando están en la última cena, Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar, que sí, que se va a apartar de él. Y Pedro dice, no, eso nunca va a pasar, yo nunca haría eso, yo te amo. Sí, yo nunca haría eso. Pero bueno, después como vemos, Pedro sí termina negando a Jesús mientras que lo están maltratando y dice, no, yo no lo conozco. E incluso dice que lo maldice. Y después canta el gallo y Pedro se da cuenta, ¿qué hice? Y se da cuenta que sí terminó haciendo lo que él pensó que nunca haría, que nunca le sería infiel a Jesús. Y sí, creo que a todos nos pasa muchas veces que terminamos haciendo cosas que nunca pensamos que haríamos, que siempre pensamos que íbamos a ser más fuertes, que sí le íbamos a ser fiel a Jesús, pero sí terminamos pecando y sí, a todos nos pasa todos los días seguramente. Sí, y después Jesús lo primero que hace después de resucitar dice, Pedro, ¿dónde está Pedro? Yo quiero hablar con Pedro. Y bueno, los otros discípulos seguramente se habrán pensado, lo que le va a decir a Pedro ahora, lo va a retar y le va a decir, ¿qué hiciste? Le va a decir lo decepcionado que está. Sí, porque Pedro se había separado de los otros discípulos mientras en esos 3 días que Jesús estaba muerto. Y sí, se fue de vuelta a pescar, a lo que conocía de antes, a su vieja vida, y se había completamente olvidado de lo que Jesús lo había llamado a hacer, que no era pescar peces. Y sí, después Jesús va con él
y vuelve a hacer exactamente el mismo milagro que hizo cuando lo llamó por primera vez. Y con eso le dijo, Pedro, tu llamado es ese, y le volvió a recordar a lo que lo había llamado y sí, lo que él debería en realidad hacer. Que sí, que aunque él hizo algo mal, que aunque él lo negó, lo traicionó, que Jesús igual le perdona y sí, y todavía lo llama a hacer lo que lo había llamado a hacer al principio, que el pecado no para a Jesús de hacer en nuestras vidas lo que Él quiere. Y también es interesante en la última cena, ya cuando Jesús le dice que lo va a negar, también dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y sí vemos que Pedro se arrepiente y que sí, que después de eso, después de que Jesús lo vuelve a llamar, él lo que hace es fortalecer a sus hermanos, a los otros discípulos, y termina siendo el primer, lo que se podría decir, el primer líder de iglesia, el primer pastor de la historia después de Jesús. Y sí, a mí me impactó mucho ver eso, cómo Jesús sigue teniendo grandes planes con nosotros, aunque nosotros lo decepcionamos una y otra vez, pero que sí, que la idea después de, si le fallamos, no es alejarnos de Él y volver a nuestra vieja vida, sino que es volver a Jesús y volver al camino que Él quiere para nosotros y al llamado que tiene para nosotros. Bueno, esa era mi parte. ¿Anda esto? Sí. Un buen día. Mío también. Yo quiero presentarle ahora un poco más de tema. Como Frey ya introdujo y Michelle también, quiero hablar un poco sobre el propósito de la vida como cristiano, y que fue la última charla de Guillermo antes de irnos todos de vuelta a nuestras casas, y se titula Tengo una vida, ¿qué hago? A veces estamos en los campamentos con equipo de alabanza, con líderes, con oradores, hay juegos, hay un tiempo fijo devocional y llegamos a casa y no hay alabanza, no hay nadie que cante adelante, no hay un orador que te dé toda una prédica en tu casa. Y sí, es más complicado a veces, ¿no? Y bueno, ahora tengo unos puntos y para arrancar quería leer Colosenses 1:10, que dice así: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Dios tiene todo preparado para nosotros, toda la línea del tiempo ya hecha. El tema es descifrarlo. Es todo un gran signo de pregunta y a veces no sabemos a dónde agarrar. Como cristianos tenemos que vivir intencionalmente para Dios y su reino. O sea, tener un propósito claro en nuestra vida. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Y una frase que está muy buena, que la dijo el escritor Maxwell: tu éxito depende de tu agenda diaria. O sea que el gran éxito depende de las pequeñas decisiones que hacemos en el día a día. Esta frase la vamos a dejar ahí en suspenso, después volvemos a eso. Y quiero arrancar con el primer punto, que es que tenemos que definir nuestra identidad. Tenemos que saber responder esa pregunta y saber quién soy. Así de fácil. ¿Cuál es mi identidad? Y para demostrarlo un poco mejor, tengo esto acá. Tremenda remera de trabajo, bien vieja, sucia y hasta con agujeros todavía, acá atrás.
Si yo lo remataría esto, ¿alguien daría un peso por esto? Creo que no. Nadie da nada por esto, ¿no? Mira, con agujeros, tremendo, está fea, sucia. Y un poco así es nuestra vida, ¿no? Como pecadores, como personas alejadas de Dios, somos como esta remera. Nadie da un peso por esto. Más bien, si sirve para algo, es para trapo de trabajo nomás. Y imagínense ahora allá en el fondo sentado Jesús y dice, no, yo quiero esta remera, no pago $100 por esto, pago $1.000.000 por esto, por esta remera, que no vale un peso, ¿no? Pero, ¿saben? Nuestro valor no lo definimos nosotros, sino que lo define Jesús, que pagó por nosotros, y, ¿saben? Nos deja así, limpitos, como nuevos. Y esto sí tiene valor. Pero el valor no lo agregamos nosotros, sino que lo da Dios, lo da Jesús, que pagó por nosotros en la cruz. No tenemos que probar a nadie nuestro valor. Nuestro valor lo define Jesús. Y ahora, para que les quede más esto, les pido que miren a su derecha, los que tienen a alguien, y le digan a la persona que tienen al lado que es suficiente. A ver, mírenle a los ojos y le dicen que es suficiente. Y ahora miran a la izquierda y le dicen a la persona, sos suficiente. Bien, ahora que aclaramos que somos suficientes y que Jesús pagó por nosotros, Él te da un llamado. Él te da una guía, te dice, anda a hacer esto, yo te quiero acá, que ahí andás volando. Y ahí surge la pregunta, sí, ¿ahora qué hago? ¿A qué me llamó Dios? ¿Y qué quiere que haga? A veces nos preocupamos por hacer feliz a la gente, tratamos de hacer un montón de cosas, pero no es realmente lo que Dios quiere que hagamos. A veces le estamos agarrando a eso lo que Dios nos tiene preparado. Y mismo Jesús no hizo feliz a todos. Jesús, a veces hubo gente que chocó bastante, que la dejó decepcionada. Por ejemplo, nomás el joven rico que se le acercó y dijo, bueno, yo ya cumplí casi todo, ¿qué me falta hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, vendé todo y doná la plata. Y se va decepcionado, se va triste. Jesús no se dedicó a hacerlo feliz, sino a salvar a los pecadores. Ese fue su propósito en su tiempo en la tierra. Bien claro y siempre apuntó a eso. Y tampoco vale buscar excusas. A veces decimos, le damos unas vueltas, cuando sea jubilado, ahí tengo tiempo, ahí voy a buscar mi propósito. O bueno, cuando pase el COVID, ahora está todo medio peligroso, cuando pase el COVID voy a buscar mi propósito. Ahí sí me voy a dedicar a la misión, a lo que Dios me llamó. O bueno, cuando tenga más plata, cuando tenga seguridad financiera, ahí sí voy a tener tiempo para eso. Pero bueno, esto no suena conocido a casi todos. Creo que en algún momento siempre surgen esas preguntas, pero está bueno aclararlo y de que el propósito de Dios no tiene un tiempo, es ya. Hay que arrancar ahora. O sea, el primer punto es identidad. A ver, repitan conmigo, identidad. Bien. Segundo punto, ¿qué hago? Ahora que entendimos nuestro valor, nuestra identidad, surge la pregunta, ¿a qué estamos llamados? Cada uno nace con habilidades, uno es bueno en la música, de Maliana ahí, volando en el piano, y otros capaz que no tanto. Y entonces a veces la pregunta es, ¿qué hago? Y hay que ir descubriendo, tus habilidades. Cada uno nace con talentos, que ya nacés con eso, pero hay que descubrirlo. Dios pone dones en los corazones de las personas. Y ahí Guillermo, el orador en los campamentos, nos explicó. Él conoció a un hombre de negocio en un pueblo bien lejos, ahí en Paraguay. No había nada en ese pueblo. No había ni teléfonos celulares, no había nada. Pero este hombre sintió su llamado de que él era hombre de negocios para Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, arrancó
y vio que no había teléfonos celulares. Lo primero que hizo fue a Ciudad del Este, compró cajas de teléfonos, montones de teléfonos, y los llevó al pueblito y arrancó a vender. Y bueno, aguantan un tiempo, después se arrancan a romper, ¿no? Y ahí arrancó a armar un puesto para arreglar teléfonos. Miró en YouTube tutoriales, cómo cambiar pantallas, cómo arreglar, y arrancó un negocio. Y era lo que él sabía hacer y lo que él estaba llamado a hacer. Y hoy en día es el tercer más grande empresario de Paraguay y construye iglesias enteras para la obra de Dios. Él entendió su llamado, su propósito en la vida, que no era estar acá adelante quizás, como pastor hubiera sido horrible. No todos estamos llamados a ser pastores, ni a ser directores de alabanza, ni estar en la escuelita dominical. Algunos son llamados a estar como amas de casa, cuidar una familia, como hombre de negocio, otros capaz que se dedican a una carrera, a un estudio. Cada uno que sirva en su lugar donde Dios lo pone. Haz de tu trabajo tu lugar de ministerio. O sea, repitan conmigo, ¿qué hago? El propósito de Dios. ¿El propósito de Dios? Eso mismo. Tercer punto, y este es súper importante, es el carácter. ¿Cómo enfrento esta situación? Y ahí Guille, el orador, explicó cómo él aprendió a tocar la guitarra eléctrica. Y él de joven, de chiquitito, veía tipo los videos en YouTube, el guitarrista ahí a full tocando y su guitarra eléctrica y le fascinaba. Pero él estaba en una familia muy pobre y no había recursos para hacerlo, ni guitarras, no había nada. Entonces tenía un vecino ahí cerca que era profesor de guitarra eléctrica, pero fue y le preguntó si podía aprender. Y le pregunta, ¿vos podés pagar? No podía pagar. Y le dije, bueno, no hay problema, me limpiás la casa. Y bueno, medio más o menos con una cara de medio triste ahí fue, limpió la casa como 2 horas y estaban los amigos al lado ahí jugando PlayStation 2 en esa época todavía. Y él limpiando la casa y supongo se habrán burlado, lo miran medio de reojo, ¿qué está haciendo acá? Pero sí, él arrancó a aprender guitarra eléctrica, hoy en día, bueno, hizo una carrera en música y toca re bien. Lo escuchamos en un tiempito ahí en los campamentos. Y bueno, a veces hay que tener carácter, hay que esforzarse, hay que sacrificarse para llegar a lo que Dios nos tiene preparado. Hay que demostrar que realmente estamos dispuestos a buscar el propósito que Dios tiene para mi vida, para la tuya, para la de cada uno. Y Dios te llama y te equipa. O sea, te da herramientas, te va guiando, nunca te deja con todas las puertas encerrado y no hay salida. Siempre hay opciones, lo único que hay que ir y buscarlas, hay que esforzarse y Dios va a proveer. A veces no están los recursos de antemano, sino que llegan al momento exacto. Sí. Y una frase, Dios provee y hay que dar pasos en fe con carácter. Hay que dar pasos confiando en Dios, pero en la línea de tu propósito. Siempre alineado con lo que Dios tiene preparado. Y que tu llamado te lleve al propósito de Dios. Pero el buen carácter te hace cumplirlo. O sea, el propósito de Dios es bueno si lo sabes y todo, pero hay que tener carácter para llegar. Sin carácter no llegamos ahí y menos vamos a quedar todavía. Por ejemplo, David, todos conocemos la historia, él fue ungido rey de guricito. 18 años y ya había peleado con un león y un oso. Imagínense un gurís de 18, ¿no? Yo tengo 23, yo con un perro malo ya salgo corriendo. Imagínense un oso o un león. Y es ungido rey y llega al campamento de ejército de los israelitas, están los filisteos enfrente ahí, y hay uno grandote que anda maldeciendo, que anda burlándose de Dios, y está David
chiquitito, joven, flaco capaz todavía. Y dice, no, esto está mal. Esto no se alinea con mi propósito. Él estaba ungido rey. Y ya actuó como eso. Él no se puso la armadura porque no la podía llevar. Cargó su onda y lo encaró. Así, grandote como estaba. Y fue esa actitud, ese carácter que tuvo, que de enfrentarlo, de actuar, de hacer algo. Después Dios le dio la piedrita justo donde la precisaba, ¿no? Porque habilidad cuenta, pero no todo es habilidad tampoco. Dios te da esa ayuda, te da esa mano especial en el momento cuando la precisas. Y todo para defender el honor de Dios, ¿no? Porque fue un tipo, ¿no? Si se lo cargaban de a 4 todavía, pero uno solo, chiquitito y flaco. Mismo Pablo, que para financiar sus viajes estuvo trabajando. Obvio, también recibió donaciones, las iglesias lo ayudaron, siempre lo recibieron, pero hubo tiempos que él estaba libre y trabajó y bueno, ayudó también. Y ahora, si recordamos la frase del inicio, que nuestro éxito depende de nuestra agenda diaria. ¿Qué cosas en el día a día hacemos que se alineen al propósito de Dios? ¿Qué cosas en la semana tenemos 112 horas libres, que no dormimos aproximadamente? Hay gente que duerme más, otra que duerme menos. Pero hay 112 horas que tenemos libres, que hay que trabajar, hay que comer y hay tiempo libre. ¿Qué dentro de eso está alineado con tu propósito? ¿Tu trabajo es tu llamado? Si ya trabajás en lo que Dios te llamó, ya cubriste 8 horas por día, 2 días a la semana, no el fin de, para Dios. Por eso, la pregunta, ¿cuánto de tu día está alineado con tu propósito? Y ahí tenemos todos los ejemplos. Por ejemplo, Guille dijo el ejemplo, si estás llamado al ballet y ser ballet profesional, bueno, ese es tu llamado y hacelo, esforzate. Pero si tenés unos dedos que no sé, yo de ballet sería terrible. Y ya entendí que ese no es mi llamado, pero lo que quiero decir, a veces hay que experimentar para reconocer nuestro llamado, hay que probar cosas, pero cuando lo encuentres, esforzate, ponele carácter y no le diversifiques en muchas cosas para hacer feliz a las personas. O sea, para repasar, tenemos el punto 1, identidad, el segundo punto, ¿qué hago? Y el tercer punto, carácter. Y ahora, Freddy quiere compartir algo todavía. Sí, exacto. Justo cuando Dima me dijo de preparar algo para hoy, me había preguntado por un testimonio y cuando me dijo digamos así un poco lo que él iba a compartir, dije, esto tiene que ver con mi testimonio. En cuanto a identidad, llamado y carácter, ¿no? Es decir, este año fue el 10º año que estoy ayudando en la cocina. Es decir, en el 2012 fue la primera vez que ayudé, que ahí empecé como ayudante, es decir, tenía a alguien superior a mí, ¿no? Pero fue en ese verano donde empecé y ahí me gustó y dije, capaz que ya hago algún curso o algo de cocina. Entonces, ya el mismo 2012 agarré, hice un curso y ya para lo que fue el retiro de adolescente de primavera, Rüstzeit, ahí ya me dijeron si podía hacerme cargo de la cocina. Está genial, entonces me hice cargo y ahí después, ya en el verano 2013, ahí fue la primera vez donde yo era
el líder del equipo de cocina. Y bueno, y desde entonces he sido el líder del equipo de cocina. Y bueno, sí pude, digamos, en el 2013 y 2014 hice otros 2 cursos más, uno de panificación y otro más de cocina, que está justo lo que estábamos hablando un poco en cuanto al llamado a dar esos pasos de fe, ¿no? A prepararse, que sí, es decir, sirvió, justo los cursos sirvieron para poder servir en los campamentos y sí, es decir, fue dar en cierta forma paso de fe. Y bueno, este año sí fue otra vez un año donde entre trabajo y otras cosas, veo que se me venía complicando para poder preparar bien digamos, lo que era todo el tema de la cocina de los campamentos. Y me había entrado la duda si será lo que yo debería seguir haciendo, es decir, o si mejor tipo abrir y de que otro lo haga. Y bueno, en cierta forma buscando un poco alguna excusa, ¿no? Es decir, capaz que hay otro que lo puede hacer, o capaz que no, porque yo estoy muy ocupado, y cosas así. Y bueno, lo que sí, tipo cuando estaba en los campamentos, Dios trató en ese sentido. Y bueno, también unas frases que escuché ahí de Andrés Corrales, es que tipo, que muchas veces cuando alguien es bueno o tipo empieza a aprender en cuanto a algo, hay veces donde llega el momento donde andan bien y dejan su ministerio, ¿no? O dejan de lado. Y sí fue como un trato de Dios hacia mí también en cuanto al tema de que es algo que me gusta y sí soy súper consciente de que sin Dios es imposible. Tipo, cocinamos ahí para 80 personas y sin Dios nos mete la mano en la olla, seguramente no saldría como salen las comidas. Y sí, sí fue genial tipo poder tener la experiencia y tipo tener de que Dios respalda, y tipo y cuando tiene un llamado para uno, tipo él lo vuelve a confirmar y lo tipo vuelve a animar a que nosotros sigamos dando esos pasos de fe y de seguir buscando, como decía Simón, de buscar cumplir ese llamado que Dios tiene para nosotros, de no desenfocarnos, de querer hacer un montón de cosas, sino que realmente de buscar, de hacer las cosas donde sabemos que Dios ya nos dio las herramientas, ya nos dio digamos, ese querer hacer, y que no busquemos hacer cosas muy extravagantes de las cuales nosotros no sabemos, sino que muchas veces el llamado nuestro tiene que ver con justo eso, de que Dios ya nos prepara o ya nos da ese querer hacer para cumplir su objetivo para nuestra vida acá. Y bueno, lo que sí queremos ahora, una canción que hemos cantado en los campamentos, la queremos compartir también con ustedes. Y bueno, los que quieran pueden acompañarla cantando también. Va a estar el texto y la música ahí ya con todo.
Bueno, muchas gracias por el informe, por transmitir ese mensaje que dejaron los campamentos. Está bueno también compartir esas experiencias vividas y cómo impactaron en sus vidas. Y me parece que es un mensaje también para toda la iglesia. Muchas gracias. Para cerrar el culto de hoy, voy a leer de Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 56 al 58. Eso es cuando Salomón construye el templo en Jerusalén y cuando lo están inaugurando, se nos relata una serie de oraciones que se hacen en esa inauguración, ¿sí? Y creo que esta es la última oración que hace Salomón cuando, es decir, como que después cuando ya está casi terminando la ceremonia, dice que como que Salomón se levanta y dice una bendición final, y lo quiero leer hoy para nuestra iglesia, esa bendición final que dijo Salomón en su momento. Y dice así, Primera Reyes 8, del 56 en adelante, dice: Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él para sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Amén.